Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando irrumpe la mística alborada, con destellos de oro y de marfil, descubriendo la belleza de la tierra. Quiero hallarme, oh Señor, clamando a ti. Al mirar las colinas y montañas, siento en mí una gran inspiración. Cuando el sol se vislumbra en la mañana, yo elevo hacia Dios mi adoración. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En la dulce quietud de la mañana, cuando empiezan las aves a trinar, quiero unir a ese coro alborozado mi oración, mi lor y mi cantar. Sé que Dios escucha mis plegarias. Sé que Él siempre está atento a mi voz. Con sus alas me cubre y me ampara. Con su diestra me sostiene y da valor. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sí, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Eres bueno. Te amo, Señor. Te amo
amo por sobre todas las cosas, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero alzar a ti, oh Dios, mis ojos, cual David en sus horas de clamor, y obtener de ti el fiel socorro en momentos de angustias y temor. Todo el día quiero estar en tu presencia, en las luchas, tempestades y dolor, estrecharme a tu pecho tiernamente y sentir bajo tus alas protección. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Que el Señor los siga ayudando. Soy la hermana Eliana Bastida y estoy aquí para contarles pues un testimonio que el Señor hizo en mi hija pues ya hace varios años. Y ella cuando tenía 3 años, una primita de ella, que ella es especial, le enterró un palito de chupeta dentro del oído y entonces le perforó la membrana del oído. Entonces, cuando yo vi eso, yo la llevé al hospital, ella iba sangrando, me la atendieron, la atendió el otorrino, le revisaron el oído y me dijeron que se le había perforado completamente la membrana y que eso tenía que ser de operación. Entonces, bueno, yo empecé a pedirle al Señor y mandé a pedir la oración acá en la iglesia, que orara. Entonces yo la empecé a llevar a las consultas de otorrino y me habían dicho que yo le había tapado el oído con una bolsa porque no podía mojársele el oído ni caerle ni siquiera una gota de agua porque podía agarrar una infección, y como el oído está cerca del cerebro, entonces tenía que cuidarla mucho. Entonces yo la estaba llevando a las consultas, le veían y le limpiaban porque todavía se supuraba sangre, porque tenía el oído muy perforado. Entonces yo mandé a pedir la oración, oraron por ella. Entonces hubo un día que el Señor me mostró un sueño y yo me quedé dormida, y en el sueño yo estaba soñando con ella y yo me encogí pequeñita y yo entré adentro del oído de la niña mía. Entonces cuando yo entro, yo veo cómo estaba el oído por dentro y vi una mano gigante que venía con un hisopo, y cómo el hisopo limpiaba el oído por dentro y lo restauraba, y eso se volvió como blanco como la nieve. Y yo me desperté del sueño. Entonces
a los 3 días le tocaba la consulta y yo había estado orándole al Señor, pidiéndole pues por él. Entonces cuando fui a la consulta y llego, y cuando la doctora llega y le revisa el oído, le ve pues con el aparato que usan para ver con el oído, ella se queda así mirando como sorprendida y viene, agarra un hisopo y le limpia el oído y ella lo saca así con sucio de sangre y le vuelve a mirar y con una linterna, y entonces ella se queda sorprendida. Yo le pregunto, doctora, ¿qué pasa? Entonces ella me dice, nah, esto es un milagro, ahí está la membrana, me dice. Entonces cuando yo le di, me dice eso, que estaba la membrana y que ya no necesitaba ninguna operación, yo le di la gloria al Señor, pues como el Señor se glorificó de que no hubo necesidad de ninguna operación, y el Señor restauró la membrana apareció así como, eso fue un milagro, pues una sanidad, eso fue un milagro, una sanidad divina, como la membrana apareció dentro del oído. Y bueno, yo vine y di el testimonio acá a la iglesia de cómo el Señor se había glorificado y había puesto la membrana otra vez en su oído. Y ella hoy en día ya tiene 15 años y ella nunca sufrió de ese oído, oye bien. Y bueno, yo le doy la gloria al Señor como se glorificó. Bueno, espero que esto les ayude, los anime y les aumente la fe a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje inescrutable. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes. Una vez más agradecido al Señor por permitirnos estar una vez más aquí. Le damos gracias al Señor infinitamente por su misericordia, porque por eso es que estamos aquí, por la misericordia de Dios. Por eso es que está usted ahí, escuchando la palabra de Dios, por su misericordia. No fue porque nosotros hayamos hecho algo, porque nos ganamos eso, porque hicimos alguna cosa. No, nada de eso. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos alcanzado es gracias al Señor. Entonces, como la cosa es por misericordia, o sea, no es porque nosotros hagamos algo, sino por misericordia de Dios, por gracia, es que somos salvos, dice la palabra de Dios. Entonces debemos nosotros corresponder a esa gracia, corresponder a esa misericordia. ¿De qué forma? Pues siendo nosotros también misericordiosos. Así como hemos recibido, el Señor dijo, de gracia recibiste, das de gracia. Entonces nosotros recibimos misericordia de Dios, debemos ser misericordiosos también con los demás. No importa lo que el enemigo haya incitado a alguna persona para que nos haga, porque tenemos que tener claro una cosa: cuando una persona hace cosas malas, no es la persona en sí, es el espíritu malo que está allí en esa persona. ¿Por qué causa? Porque esa persona le permitió a ese espíritu tomar posesión allí y empezar a incitar a hacer cosas para dañar a otras personas. Y esto es algo muy, muy profundo. Pero Dios, en su poder, en su amor, en su misericordia, en su eternidad, en su sabiduría, Dios siempre sobrepasa al enemigo, al diablo, que el Señor lo reprenda. Siempre Dios gana. Ya el Señor, cuando el Señor Jesús lo venció en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, entonces, mientras nosotros nos agarremos de allí, de esa promesa, mientras nosotros tomemos la palabra de Dios con seriedad, con seguridad de que ya eso está hecho. No es que vamos nosotros a vencer al enemigo, no, ya está vencido. Estamos peleando con un enemigo que ya está vencido ya. Pero él sigue, vamos a decirlo, porfiando. Él sigue intentando hacernos daño. ¿A quién le hace daño? Al que está desprevenido, aquel que está descuidado, aquel que está conformado al mundo, aquel que está conformado a las comodidades y a las cosas que el mundo ofrece, en los placeres mundanos,
esa persona que se conforma y que se descuida, a ese es el que el enemigo le hace daño. Pero un hombre y una mujer que se pare firme en la palabra, que cuando el enemigo venga con sus acechanzas, con sus dardos de fuego, con sus cosas que el enemigo usa, y hasta personas que el enemigo usa para intentar dañarnos, un hombre y una mujer parado firme en la palabra, le dice: detente ahí, tú no tienes nada que hacer aquí, te vas en el nombre del Señor Jesucristo. No es en nuestro nombre, ni es en nombre de distintas cosas que el hombre ha inventado para sustituir el nombre del Señor. No, el nombre del Señor no puede ser sustituido. Alguien que intente sustituir ese nombre se va a hallar fracasado. Si usted lo intenta, va a fracasar. El enemigo se ríe en su cara si usted intenta echarlo fuera en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de esto, en el nombre de bueno, distintas cosas, porque hay muchas, podemos decir. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Los Dios falsos se manifiesta como ungidos. hijo. Es verdad, él se manifestó como hijo, él se manifestó como padre, ahora se manifiesta como el Espíritu Santo, pero no es que son tres dioses, es uno solo, ni tampoco que usted va a decir, hablarle a un demonio, a mandarle, a ordenarle que se vaya en cualquier otro nombre, no, es en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nombre que el diablo respeta, ese es el nombre que los demonios respetan, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús fue a Gadara, había ese hombre que estaba allá en Gadara, que lo ataban con cadenas y las rompía, que le ponían un grillo en los pies y los desmenuzaba. Eso es lo que dice la palabra. O sea, los esmechaba, los volvía carne mechada, carne molida. Un grillo que es una bola de hierro. Imagínense ustedes la fuerza o el poder que un demonio puede obtener cuando una persona le permite entrar. Y no era un solo demonio que estaba allí en ese hombre gadareno que estaba allí, que había sido presa del demonio o de los demonios. Eran 6,000 demonios que habían allí, porque el Señor Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Porque cuando él vio venir al Señor Jesús, el demonio le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, ya vienes a echarnos fuera antes del tiempo, porque nos atormentas desde el tiempo. El Señor le dijo: ¿cómo te llamas? Le dijo: Legión, porque somos muchos. Y llevándolo a la historia, una legión del ejército romano eran 6,000 soldados. Entonces, quiere decir que este hombre se llama, o estos demonios, se llamaban legión, porque eran 6,000 demonios que este hombre tenía, estaban apoderados de este hombre. 6,000 demonios. Lo que pasa es que una gente podría decir: no, pero es que ¿cómo van a caber 6,000 demonios en una persona? Los demonios no ocupan lugar, porque son espíritus, no ocupan espacio. Esos son espíritus. Entonces pueden haber hasta miles en una persona, pueden haber 10,000, 100,000, imagínense, cientos de miles de demonios en una persona. Pero al punto que queremos llegar es que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, como dijo Pedro, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, cuando aquella persona le preguntaron qué debemos hacer, después de la predicación de Pedro, después de aquellas palabras que Pedro les dijo, ellos fueron, se sintieron compungidos de corazón, dice la palabra, se sintieron avergonzados por lo que habían hecho, por sus actos. Y ellos dijeron: ¿qué podemos hacer para ser salvos? Pedro les dio la respuesta, le dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hoy en día es lo mismo. Una persona que ha escuchado la palabra y se siente avergonzado, se arrepiente de haber pecado
de haber despreciado al Señor, de haber menospreciado la palabra, esa persona tiene oportunidad con Dios. Esa persona puede pedirle perdón a Dios y arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, y ahí obtiene la promesa. No depende la pureza de su corazón. Dios puede darle el Espíritu Santo ahí mismo. Dios ve el corazón. Y cuando Dios ve el corazón y ve un corazón que está en condiciones para recibirlo, Dios le puede dar el Espíritu Santo de una vez a esa persona, hasta sin bautizarse, porque lo hizo. En la Biblia, en el libro de los Hechos, habla de una casa donde un hombre que era piadoso y hacía limosna, y este hombre, el Señor le mandó el mensaje de que mandara a buscar a Pedro para que le predicara. Y cuando Pedro les predicó, la Biblia dice que recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados. Pero son excepciones que hace Dios, porque Dios conoce todas las cosas. A Dios nadie lo toma por sorpresa. Usted no puede mentirle a Dios, usted no puede engañar a Dios, nadie puede engañar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Eso dice la Biblia. Y entonces, si nosotros intentamos, nosotros podríamos, usted y yo, cualquier persona puede engañar a otra persona, porque uno ve la parte exterior, pero cuando Dios permite ver el interior de la persona, cuando Dios permite discernir a aquella persona, es Dios mismo, Dios nuevamente caminando en el mundo, en pieles humanas, caminando en dos pies en el mundo. Ahora, allá era en el Señor Jesús. Ahora, hoy en día, es en su iglesia, en su novia, en su esposa, en un ejército. Ese es un ejército invencible, porque el que dirige ese ejército es Jesucristo, y Él es el invencible. Él es el que nadie lo puede vencer. El diablo intentó vencerlo y no pudo. Y no puede, nunca podrá, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, por más que la persona intente, nunca podrá engañar a Dios. Y queremos hablarle hoy de eso, de la grandeza de Dios, del poder de Dios que no tiene límite. Dios es ilimitado. Dios no tiene límite. Dios es eterno. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. No tuvo principio ni tiene fin. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces quiere decir que si nosotros lo tenemos a Él adentro, entonces nosotros somos igual que Él. Tenemos la misma naturaleza que Él. Tenemos las mismas características de Él. Él es toda sabiduría, es toda revelación, es todo poder, es todo dominio propio, todo temor de Dios, que es piedad. El único piadoso es Él. Hay mucha gente que dicen, no, voy a meter una mentirita piadosa. No sabe lo que está diciendo. Porque si supiera lo que está diciendo, entonces supiera que piedad es ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios se pone en el lugar del afligido, del necesitado, del hambriento, del enfermo, del que está metido en problemas. Dios se pone en sus zapatos, Dios se pone en su lugar. Por eso es que el Señor Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Él se puso en el lugar de la familia, Él se puso en el lugar de nosotros. Él tomó nuestro lugar como pecadores para pagar el precio. El único que podía, Él, Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a Dios. Le damos las gracias a Él, la gloria, la honra, todo.
lo engrandecemos. Toda la exaltación, toda la alteza es para Él. Él es sublime, es grande, poderoso. Gloria a Dios. Vamos a tomar una escritura como para tomar una base en el tema del día de hoy. Vamos a leer unos versículos de la palabra y luego vamos a orar. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Romanos está después del libro de los Hechos. Después del libro de los Hechos está el libro de Romanos. Y vamos a leer el capítulo 11, le dije, vamos a leer el versículo 33 hasta el final, que es el 36. Versículo 33. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 11, versículo 33, dice la palabra del Señor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Acompáñanos. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. En esta hora, Señor, damos las gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti. El poder, todo el dominio, Señor. Todo es para ti, Señor. Nos rendimos en tus manos, Señor, en esta hora, para que tú nos hables, Señor, a cada uno al oído, Señor. Nos digas esos secretos, Padre, que tú tienes guardados en tu palabra y que quieres revelarnos, Señor, y que nosotros queremos que tú nos reveles, que queremos escuchar de ti, Padre, esa palabra revelada, esa palabra que nos va a llevar, Señor, a la vida eterna, esa palabra que nos va a llevar a entenderte, Padre, a tener tu mente, como dice tu palabra que acabamos de leer, Señor, esa preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, por ese regalo inmerecido, Padre, que tú nos diste, Señor, que es tu palabra, esa guía, Señor, ese Espíritu Santo para que nos guíe, Señor. Tú lo prometiste, Señor, tú dijiste que iba a venir el Espíritu Santo para que nos guiara toda verdad, y hoy, Señor, lo estás cumpliendo. Muchas personas están esperando que tú vengas, Señor, pues tú viniste, Señor, y no te han visto. No pueden abrir sus ojos porque no tienen revelación. Y no tienen revelación porque no la quieren, Señor. Pero nosotros sí la queremos, Padre. Nosotros anhelamos esa revelación. Nosotros amamos esa revelación. Te damos gracias por lo que nos has dado. Gracias por lo que falta por darnos, Señor. Porque tú tienes más revelación para nosotros. Y nosotros te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que nos la des, Señor, para poder entenderte, para poder tener tu mente, para poder vivir tu palabra, Señor, para poder vivir como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Pongo en tus manos también a mis hermanos y amigos que están oyendo este servicio, Señor, que están viendo este servicio, Padre, que tú, Señor, también les hables a su corazón y ellos puedan tener esa experiencia personal contigo, Señor, que ellos puedan testificar, Señor, que ellos puedan ser testigos de tu grandeza, de tu poder, que ellos puedan experimentar, como dice tu palabra, Señor, tu voluntad, tu buena voluntad agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema precioso, inescrutable. Inescrutable es que no se puede contar. El Señor le dijo a Abraham, viene a mi mente esta escritura, cuando el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, de donde había idolatría, pecado y todas esas cosas, Dios lo sacó de allí. El Señor le dio la orden, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a una tierra donde que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo dónde era. Pero cuando estaba allá, le dijo, ven acá, mira las estrellas del cielo. El Señor se le apareció y le dijo, mira las estrellas del cielo, cuéntalas. No pudo contarla, nadie puede contar las estrellas. Así será tu descendencia, le dijo el Señor, como las estrellas del cielo.
y como la arena del mar. ¿Quién puede contar los granitos de arena del mar? Nadie puede contar eso. Pero Dios sí puede. Para Dios nada es imposible. Dios es todo poder, Dios es poderoso, todopoderoso. Pero Dios le dijo, así como es la arena del mar, que no se puede contar, así será tu descendencia. Entonces, así como es Él, Dios, usted no puede limitar a Dios. Usted puede contar, bueno, que usted tenga, vamos a poner un ejemplo, animales, que usted tenga gallinas, usted puede contar sus gallinas, puede contar los pollos, si tiene otros animales más grandes, chivo, oveja, vaca, lo que sea que tenga, usted puede contar eso. Pero las maravillas de Dios, el poder de Dios, nunca lo podrá contar. Hay muchas personas que limitan el poder de Dios, como los israelitas cuando estaban en el desierto, que Dios les dio agua y les dio pan del cielo. Y ellos dijeron, bueno, Dios nos dio agua y nos dio pan del cielo, el maná, pero ¿será que nos puede dar carne? Limitaron a Dios. Hoy en día hay muchas personas en esa condición, limitando a Dios. No podemos limitar a Dios. Dios es inescrutable. Dios no se puede contar. No podemos decirle a Dios, bueno, Dios llega hasta cierto punto. No. Es como si nosotros intentáramos contar las estrellas del cielo, como le dijo el Señor a su siervo Abraham. O si intentáramos contar los granitos de arena de la playa. Jamás. Nadie podría. Usted puede agarrar un puñito e intentar contarlo, pero imagínese cuántos puñitos habrán en todo el mar. En todo el mar que hay en todo el planeta. Eso es incontable. Así es el Señor. El Señor es incontable. Entonces la gente dice, bueno, Dios, bueno, me curó de la gripe, pero ¿será que Dios me puede curar del cáncer? ¿O será que Dios me puede curar del COVID? ¿O del SIDA? ¿O de lo que sea que usted tenga? No, bueno, Dios me curó del estómago, dicen algunos. ¿Será que Dios me puede curar del corazón? Dios no solamente lo puede curar del corazón, le puede dar un corazón nuevo si usted se lo pide, porque esa es la promesa. Hay promesa en la palabra de Dios que Dios nos da un corazón nuevo. Ezequiel 36, libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, léalo. Lea lo que dice allí. El Señor dice, les daré un corazón nuevo. Lea el capítulo completo para que entienda mejor. Entonces, si Dios no solamente nos puede curar, nos puede sanar, sino darnos lo que nosotros necesitemos. Porque Dios no nos va a cumplir nuestros caprichos. Si usted está pidiéndole algo a Dios por capricho y Dios sabe que eso le va a dañar, Dios no le da nada. Pero si usted insiste, muchas veces Dios en su voluntad permisiva, porque Dios tiene dos voluntades, la voluntad agradable y perfecta que dice la palabra de Dios en Romanos 12, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y hay la voluntad permisiva de Dios. Entonces muchas veces la persona desobedece y va donde Dios le dijo que no fuera, o hace lo que Dios le dijo que no hiciera, o habla lo que Dios le dijo que no hablara, y Dios se lo permite, como el profeta Balaam. Dios le dijo, bueno, ¿quieres ir? Después que Dios le dijo que no iba, que no fuera, y él dijo, bueno, vamos a ver, porque estaba interesado en el dinero. Vamos a ver qué me vuelve a decir Dios. ¿Acaso que Dios es un hombre para mentir? ¿O hijo de hombre para arrepentirse? Eso dice la palabra. No, Dios no es ni hombre ni hijo de hombre. Dios es Dios. Y Dios lo que dijo en el Antiguo Testamento lo mantiene en el Nuevo Testamento y lo mantiene hoy en día y siempre lo mantendrá. Lo que Él dijo, eso se mantiene, eso no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, si Dios dijo algo por allá, Dios lo mantiene.
Si Dios le dio una promesa a usted, aférrese de esa promesa, porque esa promesa tiene fiel cumplimiento. ¿Cuándo lo va a hacer? Hasta ahí llegué yo. Arréglese usted con Dios. Tal vez Dios no lo ha hecho porque usted tiene algo que arreglar. Tal vez Dios no ha llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, porque hay un tiempo del cumplimiento de la promesa. Pero nosotros queremos que cuando nosotros le hablemos a Dios y le pidamos algo, Dios lo haga así de una vez. No. Es cuando Dios diga. Es cuando su voluntad, su buena voluntad agradable y perfecta, que ya está hecho por Dios, cuando Dios ya tenga predestinado a hacerlo. Ya Dios sabe por previo conocimiento cuándo lo va a hacer. Si nos dice cuándo, gloria a Dios por eso. Pero si no nos dice, bueno, con paciencia. Esperemos con paciencia. Porque la paciencia, dice la palabra de Dios, es necesaria para que, habiendo oído la voluntad de Dios, seáis prosperado. Entonces, Dios no quiere el mal para nosotros, Dios quiere el bien. Entonces Dios nos pone a esperar por un tiempo, es para forjar, para ejercitar esa paciencia, la fe. Ahí está un punto clave, la fe de Dios en nuestros corazones. Cuando Dios nos muestra la cosa, entonces vamos con seguridad. Pero si usted quiere muchas personas, no le dice usted, muchas personas hoy en día quieren que cuando, como le dije hace unos momentos, cuando ellos hablen, Dios lo haga inmediatamente. Pero cuando Dios les habla a ellos, entonces no lo hacen inmediatamente. Ya, es como dicen las personas por ahí, la ley del embudo. Lo anchote para ellos y lo angostico para Dios. No. Perdón. Usted no puede hacer eso. Usted debe mantenerse firme en la promesa. Y si Dios le dice, haga esto, es porque usted debe hacerlo. Es porque hay algo que le está estorbando para obtener la promesa. En este tiempo, bueno, estamos esperando la transformación. ¿Qué si somos nosotros mismos que estamos estorbando eso o que estamos atrasando eso? O que Dios está esperando que nosotros nos alistemos y nos alineemos y lleguemos a la plenitud para Él empezar a obrar. ¿Qué debe hacer usted y qué debo hacer yo? Obedecer la palabra del Señor, orar, preguntarle, hacerle preguntas al Señor. Señor, yo necesito esto. Es un deseo en mi corazón que usted me dé el Espíritu Santo, lo necesito. Y eso es pedir de acuerdo a la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que usted pide el Espíritu Santo. Entonces, si usted lo pide y está en condiciones, Dios se lo da. Y si no está en condiciones, entonces Dios le dice qué hacer para estar en condiciones. Lo hizo, imagínense, lo hizo con Caín, el hijo del diablo, el hijo de la serpiente. Lo hizo Dios con él, sabiendo que no lo iba a hacer, pero Dios le dio una oportunidad, porque Dios es un juez justo. Dios juzga justamente, lo acabamos de leer. Entonces, nosotros, como Dios juzga justamente, Dios no va a condenar a alguien sin ser culpable. Entonces Dios le dijo a Caín, haz como tu hermano, porque Caín se puso bravo, se le demudó el rostro, porque Dios no miró con agrado su ofrenda, ni a él tampoco. No los miró con agrado, ni a Caín ni a su ofrenda, pero miró con agrado a Abel y a la ofrenda de Abel, porque era de acuerdo a su voluntad. Pero Caín no aprovechó la oportunidad, y Dios sabía que no lo iba a aprovechar, pero Dios le dio una oportunidad, porque Dios siempre hace eso. Nosotros estamos en un enigma, estamos entre aquí y allá, no sabemos qué hacer. Dios nos da la opción. Dios nos dice, la mejor opción que debemos hacer, Dios nos la dice, de lo que debemos hacer. Somos tentados a mentir. Dios nos dice, no mienta. No importa las consecuencias. No importa si te botan del trabajo, no mienta. No importa si te desprecian,
no mientas. No importa si pierdes a tu familia, no mientas. No importa si pierdes la vida, hasta allí, hasta ese punto llega Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Está hablando de la vida eterna, no está hablando de esta vida humana. Esta vida humana en cualquier momento se puede pasar al otro lado, se termina aquí en la tierra, pero la vida eterna no, esa es la eternidad con Dios. No para siempre, porque para siempre es por un tiempo. Si decimos para siempre es por un tiempo, pero cuando decimos eternamente, eso no tiene fin. Entonces, mire todo lo que Dios quiere a lo que nosotros vivamos y que nosotros pongamos por obra. Porque estas palabras no son solamente para escucharlas y gozarnos y decir, no, qué bueno, qué bien, yo creo eso. Eso es bueno, sentirse así y sentirse emocionado. Pero el Evangelio, la salvación, no es una emoción, ni es una religión, ni es una denominación, es una experiencia. Es una experiencia que usted tiene que tener con Dios. Por eso tomamos esta escritura. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría. La sabiduría de Dios no se obtiene solamente, como decirlo por encimita, no. Cuando Dios le da la sabiduría a alguien, se la da completa. Cuando usted le pide la sabiduría a Dios, dice la palabra del Señor que Dios la da, sin reproche. Que Dios no le va a decir, no, pero es que tú esto, no. Dios le dice qué hacer. Y si usted es obediente a Dios, porque cuando debemos entender esto, cuando Dios promete algo y nosotros tomamos esa promesa que Dios ha hecho, entonces hay condiciones. Las promesas de Dios son condicionales. Entonces usted le dice, Señor, yo quiero la sabiduría. Entonces Dios te dice, ¿qué hacer para obtener esa sabiduría? Y la sabiduría, dice la palabra de Dios, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el ingrediente principal es el temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios, no, es el respeto que usted debe tenerle a Dios. Y si usted lo respeta, la va a obedecer. Es como nosotros con nuestros padres. Si usted respeta a sus padres, usted les obedece. Pero si usted no los respeta, usted no, jamás le va a obedecer. No los toma ni en cuenta. Entonces, todo se tipifica, lo natural con lo espiritual. Oh, profundidad, porque son profundas las riquezas de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios. Mire, todas las cosas, todo va engranando. Todo es como una cadena, los eslabones uniéndose, como una maquinaria. Tiene muchos engranajes y todos esos engranajes hacen la máquina, hacen la maquinaria. Entonces nosotros estamos viendo las inescrutables riquezas, la profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Porque esa es otra cosa, la persona tiene que tener conocimiento de Dios, pero no fundamentar su salvación en ese conocimiento, porque muchas personas se aprenden algo, pero esa es sabiduría humana. Y la sabiduría humana, dice la palabra de Dios, que es animal, terrena y diabólica. Entonces, ¿cómo mezclamos o cómo nosotros unimos eso con Dios, con la palabra de Dios, con las inescrutables riquezas de Dios? Jamás podemos unir eso. Eso sería una mezcolanza, eso sería levadura. Eso sería algo que no concuerda con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser pura. Usted no puede mezclarla con pensamientos, con conceptos humanos, con interpretaciones humanas. No, nada de eso. Hay muchas religiones y denominaciones que le enseñan a la gente, no, tiene que saber interpretar la Biblia. Eso es un pecado. Y el apóstol Pablo dijo, si viniera yo mismo o un ángel del cielo a predicar un evangelio diferente del que ya hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Entonces, si nosotros intentamos mezclar la palabra de Dios con nuestras interpretaciones o con nuestros conceptos,
o cosas humanas, eso es maldición. Eso es, en vez de ayudar a la gente y de acercarlos a Dios, los vamos a alejar. Y eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace la denominación. Eso es lo que hace la tradición. En lugar de acercar la persona a Dios, lo que hace es alejarla. Lo aleja de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a mezclar las cosas con las cosas del mundo. Por eso dice la palabra que el Señor está a la puerta llamando. ¿Por qué? Porque muchas personas metieron el mundo en la iglesia y echaron fuera a Jesucristo. Entonces no podemos hacer eso. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando adoptamos cosas del mundo. Empezamos a mirar el mundo y a empezar a copiarnos de cosas del mundo. Empiezan a meter músicas modernas en las iglesias. Empiezan a meter cosas del mundo, moda. Eso aleja a Dios. Eso aleja al Espíritu Santo. Pero cuando una iglesia se mantiene pura y firme en la palabra y se predica la palabra pura, sin interpretaciones, solamente dándole la preeminencia a Dios, dándole la guianza al Señor, que Dios nos guíe por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se apodere de la iglesia y sea el Espíritu Santo predicando, sea el Espíritu Santo cantando, sea el Espíritu Santo alabando, adorando a Dios. Entonces ahí en esa iglesia se le está dando la preeminencia a Dios. Ahí es donde está Dios presente, ahí es donde Dios se manifiesta. Pero una iglesia donde adoptan cosas del mundo, el Señor dice la palabra, el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y en otra parte dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imagínense ustedes lo delicado que es Dios. El Espíritu Santo es delicado porque el Espíritu Santo no es otra cosa sino el mismo Dios. Es Dios mismo manifestándose hoy en día. No es lo que hicieron los apóstoles allá, ni lo que hicieron nuestros hermanos de las edades, ni lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres. Eso estuvo muy bien. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué de hoy? Cuando el Espíritu Santo está llamando y está permitiendo que los que quieren obedecer entren. Pero los que lo rechazan, los que lo critican, los que lo señalan, esos nunca podrán entrar. En esa condición no. Si se arrepienten y le piden perdón a Dios, Dios los deja entrar. Y quiera Dios que no sea muy tarde para ellos, que no hayan cruzado la línea. Porque hay una línea entre el juicio y la misericordia. Hay una línea muy delgada y muy débil. Cualquiera puede romper eso. Como hizo Adán y Eva ya en el huerto del Edén. Ellos rompieron la palabra. Desobedecieron la palabra y la rompieron. Y eso trajo caos, trajo muerte, trajo enfermedades, trajo distintas cosas que hoy vemos. Hoy se está manifestando todo eso también. Pero ahí está la mano de Dios. La mano de Dios que también se está manifestando. ¿Y qué dijo el Señor? Esa mano es para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios por eso. No es cualquier cosa del mundo, no, es las maravillas. Dice, cuán insondables son sus juicios. Insondables es que nadie puede sondear eso, nadie puede investigar. Así como el mar, vemos en lo natural, el mar, hay lugares en el mar donde hay unos abismos que han intentado meter sondas y han intentado meter cosas y no han llegado a la profundidad de eso. El Señor dijo que ahí era donde estaban nuestros pecados, ahí fue donde Él los echó. Nadie, y así es Dios. Dios es insondable, nadie lo puede sondear, nadie lo puede investigar. Usted no puede decir,
bueno, yo creo que Dios me va a sanar, pero yo voy a averiguar cómo es que lo va a hacer. No, el trabajo suyo no es investigar cómo Dios lo hace. El trabajo suyo es creer que Dios lo hace. El trabajo mío es creer que Dios lo hace. El trabajo de cualquier persona que se allegue a Dios es creer. Porque la palabra de Dios nos dice, el que se allega a Dios, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y crea que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Él nos da un galardón, un premio, sin nosotros merecérnoslo. ¿Y cuál es ese premio? El Espíritu Santo, la vida eterna, una eternidad con Dios. E inescrutable sus caminos, porque los caminos de Dios, uno no los puede estar investigando. El camino de Dios, usted decide tomar el camino de Dios, empiece a caminar. No esté mirando así para ver si le conviene, no. Es imposible que Dios nos vaya a montar una trampa. El que monta trampa es el enemigo, es el tramposo, el mentiroso, el engañador, ese es el diablo. Pero Dios no. Dios cuando nos habla y nos dice algo, es porque es bueno para nosotros, es un bien preciable para nosotros. Entonces el camino de Dios es angosto, pero usted no se puede poner a estar investigando, no. Obedezca a Dios. Obediencia es mejor que sacrificio, dice la palabra de Dios. Y prestar atención que el cebo de los carneros. O sea que Dios no es porque usted haga esto o haga aquello, no. Obediencia. Humildad. Porque si usted obedece es porque usted es humilde. Una persona que no es humilde jamás obedece. Una persona que no es humilde es una persona soberbia, que le hablan y responde inmediatamente, como se le dice por ahí, es un guapetón. Y Dios no se la lleva bien con los guapetones. Los guapetones están en el cementerio. Los guapetones están en la cárcel, la mayoría de ellos. Entonces, ese es el camino del que desobedece a Dios abiertamente. Aquel que desobedece a Dios abiertamente, mi papá decía, el delincuente tiene dos caminos solamente, la cárcel y el cementerio. Pero hoy en día podemos mostrarle esos dos caminos, podríamos decir, son parte del camino amplio que el Señor Jesús nos habló. El Señor Jesús habló de un camino amplio, un camino ancho, donde hay placeres del mundo y hay, muchas cosas buenas para esta carne. Conformidad, mire, eso hay comodidad y todo. Pero el Señor nos señaló otro camino, el camino de los pocos despreciados del Señor. De los despreciados que los desprecia el mundo porque son del Señor, porque creen la palabra de Dios, porque se humillan en la presencia de Dios, porque obedecen la palabra del Señor, porque se consagran, o sea, le dan prioridad a Dios. Esos son despreciados del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se comporta de cualquier forma y la gente a eso le parece normal. No, pero es que eso no es un delito y eso, vamos a vivir la vida, dicen muchos. Eso no es vivir la vida, eso es malgastar la vida, malvivir la vida, lo diría yo pues. Pero si usted quiere vivir su vida, viva la vida para Dios. Entrégale su vida al Señor para que usted vea cómo va a disfrutar de la vida. Bien, pueden venir problemas, luchas, enfermedades, lo que sea que venga, usted no le va a prestar atención a eso. ¿Por qué? Porque usted tiene donde agarrarse, que es la mano de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mucha gente salen huyendo, porque no tienen de dónde agarrarse. No han visto de dónde es que tienen que agarrarse. Y ese es de lo único que pueden agarrarse es de Dios, de la promesa del Señor, de la mano de Dios. Si usted se agarra de la mano de Dios, ahí no se va a caer. Vienen las cosas, pero usted se va a mantener. ¿Por qué? Porque si no lo va a sostener. El brazo poderoso de Dios lo va a mantener a usted.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y alguien podría decir, bueno, pero es que el Señor tiene una mente. Por supuesto, la mente de Dios es infinita. La mente de Dios es poderosa. Gloria a Dios. La mente de Dios, eso no tiene comparación. ¿O quién fue su consejero? Nadie vino a decirle a Dios, bueno, a mí me parece que es mejor que tú hagas esto así. Hay gente atrevida que hacen eso. No, Dios tiene que aceptarme como yo soy, dicen algunos. Eso es un atrevimiento, eso es una grosería. Dios toma eso como una grosería, como que usted le hable a sus padres y los regañe y los insulte, algo así. Entonces, ¿quién le va a decir a Dios qué hacer? Si Dios conoce todas las cosas, Dios es omnisciente. Dios, no hay nada que se le escape a Dios. Dios conoce, mire, hasta cuántos pelos tenemos en la cabeza, cuántos cabellos tenemos en la cabeza, sabe cuántas hojas tienen los árboles. Lo que nosotros no podamos contar, Dios lo puede contar. Dios es inescrutable. Él cuenta lo que sea, pero a él nadie lo puede contar, o sea, nadie lo puede limitar. Y el mundo está lleno de eso, de personas que limitan a Dios. ¿Será que Dios me puede hacer esto? ¿Será que Dios me puede resolver el problema? No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay inconveniente que Dios voltee el asunto y lo ponga a su conveniencia. Todo, usted lo que tiene que creer. Ese es el trabajo suyo, creer y obedecer a Dios. Cuando usted le diga, Señor, yo le creo, Dios toma esas palabras y lo prueba, porque a Dios le agrada probar a sus hijos. Dios va a decir, ¿usted me cree? Lo voy a probar. Vamos a ver si es verdad. Y lo prueba. Y cuando lo pruba, si usted resiste la tentación, la acechanza del diablo, la insinuación, si usted resiste eso, entonces le está dando testimonio a Dios de que Él le cree. Es como el creyente que decide bautizarse. El creyente que decide bautizarse no es que el agua le va a lavar los pecados, no. Dice la palabra de Dios que es un acto de buena conciencia delante de Dios, el bautismo. Quiere decir que cuando usted se bautiza, usted le está dando testimonio a Dios, le está diciendo a Dios, te creo, yo te creo, Señor. Yo te creo que cuando yo me bautice, usted me va a dar el Espíritu Santo, porque esa es la promesa. Entonces, ¿Dios qué hace? Usted se bautiza en obediencia a Dios y Dios mira su corazón. Si ese corazón está limpio, Dios le da el Espíritu Santo inmediatamente. Si ese corazón hay cosas que deben ser limpiadas, Dios le dice qué hacer. Por medio de la palabra, Dios usa una alabanza, Dios usa a un loco de la calle, Dios usa a un niño, Dios usa a un anciano, a una dama, a quien sea puede usar Dios. Y cuando alguien le hable, usted tiene que entrar en esa esfera sobrenatural de Dios y captar cuando es Dios usando a alguien hablándole a usted. Porque muchas personas están esperando que literal se le aparezca Jesucristo. Podría hacerlo, pero Dios no actúa así. Dios podría hacerlo, pero Dios no va a actuar así. Porque inmediatamente lo tomarían para adorarlo, para hacer una imagen, imagínense ustedes el desastre que se formaría. Pero Dios toma un instrumento suyo, una herramienta, y por medio de ahí se manifiesta. Por medio de ahí habla para que esa persona pecadora, sinvergüenza, cochino, vicioso, de todo, entonces llegue a ser una persona santa, llegue a ser una persona dedicada para Dios. Y lo hemos visto en nuestras propias vidas. Dios lo hizo en nuestras vidas, la gloria sea para el Señor. Entonces, que nuestro testimonio sirva para que usted, si está estancado, salga del estancamiento. Si está posponiendo la decisión, bueno, ya deje de estar posponiendo, porque no sabemos si hay un mañana. No sabemos si mañana estamos vivos.
Entonces vamos a tomar la decisión hoy mismo. Estamos entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué de nosotros si nos agarra la muerte y nosotros no sabemos dónde vamos a aparecer? Esto no es una lotería, una cosa, no. Tiene que haber seguridad. Y la seguridad está en Dios. Queremos tener seguridad de que somos salvos. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que, dar pasos en Dios, dar pasos de obediencia, dar pasos de humildad, dar pasos de entrega total. No es que usted le va a decir a Dios, bueno, Señor, yo te voy a abrir el corazón, pero hasta cierta parte. Ya con las cosas personales, muchos dicen así. No, a mí nadie me va a decir cómo me voy a vestir. Entonces Dios no puede hacer nada con esa persona. Dios le dice a la dama cómo vestirse y al caballero también. Aquel que decide allegarse a Dios, obedece esa palabra, porque es Dios mismo y eso está escrito en la palabra. Dios le dice cómo hablar. Muchas personas quieren orar y hablar con Dios y decirle viejito, chibú y cosas así. Eso es una falta de respeto a Dios. Ese es tomar el nombre de Dios en vano. Eso no se hace. Entonces usted, en vez de hallar gracia a los ojos de Dios, entonces lo que está buscándose es a Dios de enemigo. Y entonces usted podrá decir que es muy cristiano, pero si Dios lo rechaza, lo rechaza. Entonces, ¿qué dijo el Señor por la boca del apóstol Pablo? Que quería presentar a Dios una iglesia aprobada. Y necesitamos esa aprobación, no de la directiva de la iglesia, no, una aprobación de Dios. ¿Y cómo logramos eso? Obedeciendo la palabra, obedeciendo la revelación de Dios, obedeciendo toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y la boca de Dios quiénes son? Sus profetas. No los profetas graduados en los seminarios como hoy en día, que andan tirando unas así a ver si la pegan. No. Un profeta es constituido por Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios. Dicen en el libro de Efesios, capítulo 11. Perdón, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo dio, otra versión dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores. Entonces, Dios es el que constituye. Una persona graduada en un seminario, en un instituto bíblico, ¿qué tiene que ver Dios con eso? Si la Biblia dice que los astutos, los sagaces, son los hijos de Caín, eran los hijos de Caín. Hoy en día son los mismos espíritus. Hay espíritu, todo se mueve con espíritu. Estamos viendo un mundo espiritual. Si usted no ve las cosas espiritualmente, entonces cayó en la edad de la Odisea, en la edad del conformismo. Y le está pasando lo mismo que pasó allá con Noé. El Señor dijo, en el tiempo de Noé, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Todo lo examinaban carnalmente. Pero el espiritual, la Biblia dice que el carnal examina todas las cosas carnalmente. Todo es humano. Pero el espiritual, todo lo juzga espiritualmente. ¿Cómo? Ve algo natural y lo lleva a lo espiritual. Y dice, aquí está Dios. Aquí está Dios manifestándose. Este es Dios. Pero el carnal dice, Dios, no, ese es el diablo. Dios, no, esos son ellos. Eso tiene un mal espíritu. No le crean. Ese es el carnal. Pero ¿qué hace el espiritual? Juzga todas las cosas. Lo acabamos de leer, aquí dice. ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Cuando dice el versículo 33, cuán insondables son sus juicios
sea que un juicio no es condenar a la persona, no. Un juicio es discernir o separar lo bueno de lo malo, ese es un juicio. Y nosotros estamos llamados a juzgar. Todos estamos llamados a juzgar. Usted a diario juzga. Usted sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Usted nunca va a hacer lo que no le conviene, a menos que esté tomado de un espíritu que haga lo malo. Pero si usted está caminando con el Señor y usted quiere hacer las cosas correctamente, usted va a juzgar las cosas espiritualmente y va a juzgar las cosas por medio de la palabra. Usted va a llevar todo a la palabra, usted va a llevar todo a la revelación y va a preguntarle al Señor. Entonces, estamos llamados a juzgar, no a condenar. Usted no puede decirle a la persona, si no hace esto, se va para el infierno. No. Si no hace esto, usted no es salvo. Muchas religiones le dicen eso a las personas. Si usted no es de la religión de nosotros, usted se perdió. Usted va para el infierno. Eso es diabólico. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un juez injusto. Dios es un juez justo. Y Dios nos manda a nosotros que juzguemos, que separemos lo bueno de lo malo. Dice la Biblia, ay de aquel que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. A lo dulce le dice amargo y a lo amargo le dice dulce. Ay de aquel. Y un ay en la Biblia es algo tremendo, no es en cualquier cosita. Entonces queremos de parte del Señor que usted medite estas palabras, que usted vaya a la palabra de Dios, que todo lo examine espiritualmente. Dice, hay otra pregunta, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Señor, bueno, yo voy a dejar de mentir, Señor, pero usted me tiene que dar un carro. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Yo voy a dejar de robar, Señor, pero usted me tiene que hacer esto, me tiene que sanar al hijo mío. Eso no es así. El hijo suyo se va a sanar es si usted tiene fe, si usted le cree a Dios. Y si usted le cree a Dios, usted va a actuar de acuerdo a esa creencia, de acuerdo a esa fe que usted tiene. Y si usted cree que Dios lo puede sanar, Dios lo sana. Pero si usted le va a tratar de negociar con Dios, bueno, yo te doy, si yo hago esto, pero si tú me das esto, no, eso no es así. Muchas personas hacen eso y se equivocaron. Dios no actúa de esa forma. Porque de Él, todo lo hizo Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Dios creó todas las cosas. La palabra de Dios nos dice, allá en el libro de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir que aquel que dijo, sea la luz, ese era el verbo. Y el verbo, la palabra verbo es una palabra, un pensamiento expresado, esa es una palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién dice la palabra que es la misma palabra? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, el Padre. ¿Y quién es Jesucristo? El Espíritu Santo. Es el mismo. Entonces no tenemos que afanarnos y matarnos y ocuparnos en cosas vanas, cosas que no nos llevan a ningún lado. No, ocupémonos, como dice la Biblia, en lo correcto, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, temor de Dios, reverencia a Dios, respeto a Dios. No teníamos pensado agarrar por este lado, pero ya el Señor lo dirigió así. Ese es lo que Dios quiere, por eso es que estamos diciendo que es inescrutable. Dios... Yo no puedo decir, bueno, hoy voy a decir lo que yo diga y voy a hacer un papel aquí para guiarme de todo lo que voy a decir. No, sí, hacemos un papelito con las escrituras y eso, pero solamente es una base que estamos tomando.
Dios es el que se encarga de hablar. La gloria y la honra sea para Él. Nosotros lejos estamos de nosotros, y que Dios no lo vaya a permitir, que nosotros estar diciendo lo que nos provoque, ¿no? Aquí se dice lo que el Señor diga que se diga, porque estamos sometidos a la voluntad de Dios, en cuerpo, espíritu y alma. No es así por encimita, el cuerpo y el espíritu ya, no, el alma. Todo está en la mano del Señor. Por eso es que dice la palabra, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. O sea, yo soy de Él y soy por Él, porque yo no me hice yo mismo. El hombre no se hizo él mismo, el hombre lo hizo Dios. A todos nos hizo Dios. Por eso es que Eva cuando dice la Biblia que cuando parió a Caín dijo, por voluntad de Dios he obtenido varón. Claro, porque Dios es el creador, pero Dios no está de acuerdo con el mal. Dios está de acuerdo con el bien. Adán y Eva, ellos conocían el bien. Ellos no tenían por qué conocer el mal. No tenían necesidad de eso. Entonces, ¿qué hizo Eva? Ah, no, yo voy a ver voy a hacer la prueba porque me parece, este árbol, esta cosa que Dios me dijo que no hiciera, es codicioso. Tengo una codicia por eso. Tengo un deseo. Tenga cuidado con sus deseos, ¿sabe? Tenga cuidado con sus deseos, porque ese deseo, si usted tiene un deseo, sea lo que sea, puede ser algo material, puede ser algo espiritual, y usted no alcanza ese deseo, eso se puede convertir en una obsesión. Y una obsesión lleva a la persona a una condición de depresión. ¿Por qué? Porque la persona se obsesiona tanto y no puede alcanzar lo que quiere, se deprime. ¿Y qué es la depresión? Un demonio. ¿Y ese demonio a dónde lo va a llevar? A la locura o al suicidio. Imagínese usted cómo van las cosas. Entonces, ¿qué debemos nosotros desear? Y pedir lo que sea la voluntad del Señor. Lo que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que nos dice la Biblia. En Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, cuerpo, espíritu y alma, como un sacrificio. Rindámoselo al Señor. Santo, apartado del mal. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Apartado del mal para un servicio a Dios. Ese es el sacrificio que debemos hacer, porque no es fácil. El enemigo no nos la va a poner fácil. El enemigo, cuando ve que usted está buscando de Dios, empiezan las acechanzas, empiezan los problemas, empiezan los dardos de fuego. Pero para eso Dios tiene el escudo de la fe, para contrarrestar eso, para rechazar eso. Viene el enemigo, tú tienes esto, tú tienes esta enfermedad, tienes este problema. No, no tengo nada. Remítale eso a Dios y haga como si ya estuviera hecho. Y cuando le pregunté, mire, ¿qué pasó cómo sigue de la enfermedad? No, yo estoy sano. Ah, pero yo te veo chueco todavía, estoy sano, gloria a Dios porque estoy sano. Y el problema que el que tenía, no, ya eso me lo resolvió el Señor. Pero es que, pero a mí fulano me dijo que estaba el problema. No, yo no. Ya Dios me resolvió mi problema. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Hay muchas cosas que Dios puede hacer, que muchas veces nosotros no las sabemos. Pero ¿y qué debemos hacer? Entonces vamos a investigar, a ver qué es lo que nos corresponde, porque somos herederos, dice la Biblia. Y entonces si somos herederos, entonces tenemos que investigar a ver qué es lo que estamos heredando. Entonces, ese sacrificio tiene que ser agradable a Dios, como el de Abel, agradable a Dios. Y el sacrificio que Dios pide de nosotros es obediencia. Obediencia es mejor que sacrificio. Bueno, hemos llegado al final, vamos a orar para despedirnos. Oremos. Padre Santo,
Gracias, Señor, por estas palabras de amor que nos has dado, Señor. Tu amor, Señor, es infinito. Tu amor es inescrutable. Tú eres inescrutable, Señor. Nadie puede contarte, Señor. Nadie puede limitarte. Todo el que te limite, Señor, no haya favor contigo, pero nosotros no te limitamos, Señor. Nosotros sabemos que tú eres inescrutable. Nosotros sabemos que tú eres infinito y tú eres todopoderoso, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos, Señor, a nuestros amigos y hermanos que están escuchando este servicio, para que tú les reveles la palabra y ellos puedan tener una experiencia personal contigo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Bien, están invitados a otro servicio donde van a estar mis hermanos, o uno de mis hermanos va a estar predicando la palabra del Señor, hablando lo que usted debe oír, lo que es necesario que usted oiga, lo que Dios inspire a ese predicador para que usted oiga, eso es lo que a usted le conviene oír. Dios le bendiga y preste atención a la palabra y medite en la palabra y tome una decisión por Dios. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.